Hola, buenas noches, compañeras. Soy Vicente Carro Cabaniñas y aquí os desde Patras, colaborando y compartiendo con la Nonem Kitchen, os enviamos lo acontecido en estos días pasados. Pues tenemos noticias malas, noticias amargas y alguna dulce. Vamos a empezar por las amargas. Acabamos de llegar hace un rato de una de las fábricas donde viven unos 80 chavales, la mayoría de nacionalidad afgana, y la verdad que las noticias son malas, pues nos han contado que hoy la policía ha detenido a unos 25 de ellos y se los ha llevado a la comisaría. Además los han detenido con bastante forcejeo, han utilizado inclusive aerosoles de estos que echan en la cara para que los chavales se atonten y sean más fácil detenerlos. Y bueno, son bastante malas las noticias, porque bueno, unos 20 de ellos todavía están detenidos, no sabemos qué va a pasar. Han soltado a 5 de ellos. Lo que decían es que los habían soltado básicamente porque estaban completamente hacinados en la celda. Y entonces, bueno, vamos a ver si mañana a primera hora nos podemos acercar para ver qué podemos hacer por ellos, ¿no? La semana pasada, en el audio se hablaba del caso de Osma, ¿no? Y parecía que la situación no era tan mala como imaginábamos, y pensábamos que con la solicitud de asilo que habíamos conseguido para él íbamos a conseguir que lo dejaran en libertad. Pues no ha sucedido así. Él sigue detenido y nosotros seguimos recibiendo respuestas contradictorias por parte de la policía y por parte de la oficina donde se realizan las solicitudes de asilo, ¿no? Unos dicen que la responsabilidad de soltarlos depende de la policía y los otros que depende de la oficina de asilo, y el caso es que él sigue detenido, él y otros chicos siguen detenidos, ¿no? Hemos intentado hacer más averiguaciones y la verdad que no conseguimos sacar ninguna respuesta clara y concreta, ¿no? Nos dicen que de alguna de las fuentes nos llegan noticias de que podrían llegar a ser deportados, de que bueno, que digamos que están en proceso de deportación, pero realmente nos dicen que no es así, ¿no? Entonces bueno, nunca se sabe a qué atenerse uno aquí, pero seguiremos esperando. Y bueno, seguimos dándole noticias a los familiares, intentando no darle una mala noticia, pero tampoco darle esperanza de que salgan en libertad. Pero bueno, seguimos trabajando en ese tema, ¿no? La verdad que la situación de los chicos nos cuentan que es muy preocupante, porque además de esta presión policial que parece ser en aumento, también es muy preocupante porque el puerto cada día tiene menos actividad, ¿no? Cada día llegan menos camiones, y entonces pues para ellos esto es una complicación, ¿no? O sea, menor actividad en el puerto, menor posibilidades tienen ellos de realizar el game con positividad. Bueno, por otro lado, de Atenas nos llegan noticias bastante muy malas, muy desalentadoras. El gobierno está haciendo absolutamente cosas sin sentido, llevando a la gente a los campamentos nuevamente. La gente que dejó salir de las islas que estaban viviendo en los parques las ha llevado a un campamento, el campamento de Leonas. Luego ayer las ha vuelto a echar del campamento. Para echarlas del campamento utilizan la estrategia de no darles comida, claro, entonces la gente se tiene que ir, y todo eso pues complica mucho a la situación, porque además no están dejando entrar a las ONGs. Estas noticias nos llegan a través de Patricia Colón de SOS Refugiados. Parece ser que les están limitando mucho la entrada para poder facilitarle comida y facilitarle cosas a la gente que está viviendo en tiendas y algunos al aire libre, con lo cual la situación preocupa mucho. Luego aquí pues las noticias así un poquitín buenillas.
menos malas es que bueno, la situación con Praxis ha mejorado un poquitín. Hemos conseguido que Praxis vaya más seguido a las fábricas, y de hecho a una de las fábricas que antes no iba han empezado a ir esta semana pasada. Entonces bueno, pues estamos intentando con ello ver de qué manera algunos chicos pueden solucionar el tema de su solicitud de asilo y el tema de sus papeles, porque lo que también vemos es que hay muchísimas variedades en la situación de los papeles de unos y de otros, con lo cual pues es complicado ayudarlos, pero seguimos por lo menos en esa vía, trabajando mucho con Praxis y con Kinesis para intentar que los chavales, o alguna parte de ellos por lo menos, tengan sus papeles en regla, ¿no? Hoy, por ejemplo, han venido 2 chicos que tuvieron que ir a Tesalónica y allí por lo menos han conseguido la White Card, que es la tarjeta blanca, que con esa tarjeta acredita que están solicitando el asilo y están en situación regular, entonces la policía no puede detenerlos, ¿no? Y eso, bueno, pues son cosas positivas por las cuales vamos a seguir aquí, porque encontramos unos ciertos focos pequeños de positividad, como por ejemplo o como por ejemplo en el caso del vecino de una de las factorías, que va de vez en cuando con su motosierra a cortarle la leña a los chavales para que puedan disponer de leña para hacer fuego, para calentarse y para cocinar, ¿no? O con el caso de la televisión de Patras, que ha venido la semana pasada a hacer un reportaje a los chavales para visibilizar su situación y para que esa situación se pueda mejorar. En contacto con la municipalidad estamos intentando que se mejoren, por ejemplo, las instalaciones de una de las factories para que tengan luz, porque no tienen luz ni tienen agua, y entonces estamos luchando para conseguir que le pongan luz y agua. Es muy 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 importante, pues si no tienen que ir a buscarla lejos. Y luego, por ejemplo, la luz es importantísima para cargar los teléfonos móviles, tienen que desplazarse a otros sitios para poder cargar sus teléfonos móviles y poder estar conectados con sus familias. Y eso es lo que nos hace seguir aquí, seguir luchando por los derechos humanos de estos chavales, de estos chicos, que por supuesto los tienen, y esos derechos humanos son nuestros también, ¿no? Así que pues aquí seguiremos una semana más y el tiempo que haga falta. Un abrazo muy grande para todas y buenas noches. Hola a todas las personas que nos escuchan, acá Tomás desde Serbia con las novedades de la semana. Y bueno, las restricciones por coronavirus continúan vigentes en los campos oficiales de Serbia. Los militares siguen en las puertas de los predios de SHID, comprobando que las personas tengan permiso para entrar y para salir, y devolviéndolas también a los campos cuando las encuentran fuera. Y esto hace más complicado el poder acordar puntos de encuentro con ellas para distribuir y para conocer cuáles son sus necesidades. Pese a ello, en los últimos días conseguimos reunirnos con varias personas, entre ellas algunas que fueron víctimas de violencia policial en la frontera junto con Rumania. Bueno, es muy duro escuchar las historias sobre los delitos que se cometen en la frontera. La familia de un joven con su hermana de 18 años y su madre entraban a Rumania y estaban en el jungle, habían pasado unas 24 horas y mientras caminaban hacia la población más cercana fueron interceptados por 12 agentes rumanos. Según nos contaron, al hombre lo golpearon con bastones y puños, dejándole una grave lesión en la nariz. Les quitaron el dinero que tenían y destruyeron sus móviles antes de devolverlos a la frontera con Serbia. Y bueno, el hombre nos explicó que si bien en el incidente él podía asumir y podía resistir el hecho de ser golpeado porque se consideraba una persona fuerte, lo que no podía soportar era que su madre haya presenciado el momento, y que bueno, esto fue un castigo aún peor que los golpes en sí mismos. Otras 2 familias también nos narraron sus historias. Estaban durmiendo en el jungle junto a la frontera con Rumania, pero todavía no habían entrado a ese país, y los despertaron unos agentes fronterizos rumanos, les pusieron esposas
a los hombres y los forzaron a caminar hacia el territorio rumano. Los cacharon, revisaron a todos, a hombres y a mujeres, les robaron todas sus pertenencias, los golpearon a todos, a todo el grupo, con porras y cables, según nos contaron, antes de devolverlos a la policía serbia. Así que bueno, la cantidad de acciones ilegales que incluyen estos relatos es colosal. Las devoluciones en caliente, los pushbacks de una frontera a otra, estas palizas y el llevar a la gente de un lado de la frontera a otro para luego devolverlos, todos son actos ilegales. Y bueno, peor que estos hechos, consideramos nosotros que es la falta de humanidad y lo que nos lleva a preguntar siempre cómo puede ser que un humano trate a otro de este modo, sin ningún tipo de respeto y de dignidad. Y bueno, los informes que registramos se van a enviar a la Border Violence Monitoring Network para que elaboren el informe mensual y bueno, con la esperanza de que en algún momento esto logre algún cambio favorable. Mientras tanto, intentaremos proporcionar a estos grupos recambios de ropa y otros artículos que les han robado y al mismo tiempo ofrecerles asistencia médica y apoyo. También pudimos cocinar y distribuir la comida cocinada entre muchas personas que viven fuera de los campos en esta semana. Cada día cocinamos para varias decenas de personas y bueno, estamos esperando a que nos den permiso para entrar en el campo familiar que se encuentra dentro de Shid para poder hacer actividades con los niños y con las niñas. Pero bueno, aún así todavía no los obtuvimos y pasamos tiempo con ellos armando pulseras de la amistad a través de las vallas del predio. Y esta actividad nos permitió hablar con algunos adultos y conocer más información de lo que está ocurriendo. A su vez, nuestros amigos en el jungle, la gente que vive en el monte, también necesita ropa, tiendas de campaña, sacos de dormir y zapatos. De momento solo podemos proporcionarles un poco de ropa y algunas mantas. Estamos trabajando para recolectar otros artículos de diferentes organizaciones y también de afuera de Serbia. Algo que todavía es muy complicado porque las fronteras siguen cerradas y bueno, de momento no es posible recibir donaciones. Y bueno, a veces encontrar a las personas que necesitan ayuda es una cuestión de suerte, de azar. Les contamos esto el otro día mientras llevábamos comida a un grupo de 5 personas que habían conseguido nuestro contacto a través de un tercero que estaba dentro del campo familiar. Bueno, mientras los esperábamos, otro grupo de jóvenes pasó por el lugar, un grupo de chicos entre 15 y 17 años que estaban muy afectados porque según nos explicaron la policía serbia los había golpeado el día anterior, así que bueno, ahora como mínimo tenemos su contacto y vamos a hacer el informe de lo que ocurrió y también los vamos a ayudar y a llevarles comida y ropa y agua también. Así que bueno, eso es todo por esta semana, será hasta la próxima, un abrazo fuerte a todas las personas que nos escuchan. Hola, soy Ricardo de Nonin Kitchen y os cuento un poco sobre la situación en el norte de Bosnia y Herzegovina, en concreto en el cantón de Unasana, donde llevamos trabajando ya casi 2 años, y en concreto en la localidad de Velika Kladuša, que es la zona más al norte del país, también es el punto más cercano a Eslovenia y por lo tanto a zona Schengen, y el lugar donde desde hace mucho tiempo se ha formado un cuello de botella, ya que miles de personas han quedado de alguna manera atrapadas allí, intentando cruzar hacia Croacia para seguir su camino hacia Centro Europa en la mayoría de los casos, pero como la mayoría de la audiencia sabe, pues siendo devueltas de forma sistemática, de forma grupal, masiva, ilegal y sobre todo violenta, ¿no? En las últimas semanas seguimos viendo torturas físicas y psicológicas, robos de teléfonos, robos de dinero y demás tipos de torturas físicas y psicológicas que, por suerte, aunque no sé si es demasiado que celebrar, la semana pasada produjeron la detención de 2 policías croatas acusados de ejercer violencia contra personas que estaban migrando. Es una pequeña victoria, triste victoria, pero quizá puede sentar un
un buen precedente de cara al futuro, y lo que nos alientan es a seguir informando, denunciando y publicando toda la información que nos da la gente en tránsito sobre lo que están sufriendo, ¿no?, a su paso por Croacia y también en parte por Eslovenia. Incluso desde Italia estamos viendo muchas devoluciones en caliente últimamente. La situación en términos humanitarios sigue siendo bastante dramática. En el campo de Miral, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones, sigue habiendo unas 600-700 personas ahora mismo. Las condiciones de higiene y de distanciamiento no son suficientes para asegurar el bienestar de la gente en esta crisis sanitaria que todavía perdura en Bosnia. Y fuera del campo, pues la gente con mucha dificultad para acceder a agua, para acceder a electricidad, para acceder a comida. Nosotros seguimos con el proyecto de cupones que hemos venido explicando en los últimos 2 meses, unos cupones en formato digital que la gente puede canjear por comida en los supermercados locales. Está funcionando bastante bien. Hemos detenido, puesto en paréntesis, el programa con las panaderías y ahora nos hemos centrado con los supermercados. Es un proyecto con mucho impacto, devuelve de alguna manera cierta dignidad, cierto empoderamiento a la gente que puede elegir lo que quiere comprar y que quiere cocinar, y eso está guay. Lo que pasa es que es un proyecto relativamente caro y cualquier apoyo en forma de donación, aunque sean 20 céntimos, ayuda mucho a la causa y a hacer de Nonen Kitchen un movimiento sostenible, ¿no? Y nada, por otra parte, así como anécdota, pero importante a nivel contextual, el alcalde de Velika Kladuša, que en ningún momento ha apoyado nuestra labor, y la verdad es que sus políticas han tendido más a lo que serían prácticas xenófobas que integradoras, ha sido detenido la semana pasada, acusado, corrupción y malversación. Él ya había sido acusado de crímenes de guerra anteriormente. Entonces, ahora la ciudad está un poco dividida entre sus seguidores y sus detractores. Lo malo es que todo esto ha provocado la llegada de las fuerzas especiales desde Bihać, la capital de Unasana, y como las fuerzas especiales no tienen mucho que hacer durante el día porque están rollo casco azul velando por la paz de la comunidad, pues en esos ratitos libres que tienen, que son la mayoría, se dedican a desalojar las personas migrantes de los cafés, de los parques, de muy malas formas, con muchos gritos, metiendo mucho miedo y mandando a la gente a un campo que tiene sus puertas cerradas, que no permite el acceso a nadie más, y entonces todo es un poco tragicómico en este lugar de Velika Kladuša, donde esperemos que las cosas empiecen a cambiar dentro de poco. Un abrazo fuerte y a cuidarse.